19 horas 42 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, viernes 20 de diciembre, y no lo vamos a hacer esperar al entrevistado que ya lo tenemos en comunicación telefónica. El lunes comenzábamos la semana consultándolo al constitucionalista, doctor en Derecho, al doctor Pablo Manili, por el caso del ex senador, hoy podemos decir ex senador expulsado del Senado de la Nación Argentina, Edgardo Cuéllar, preso e investigado en el Paraguay por haber ingresado a ese país con una suma de moneda extranjera, más de $200.000 sin declarar, y también con dinero en efectivo de nuestra moneda, en pesos argentinos, y también en moneda del Paraguay. Se armó toda una polémica impulsada por el propio gobierno, por el propio presidente, en relación a la validez o a la invalidez de la sesión por la figura de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, por la situación en que el presidente viajó y no se llevó a cabo el acto formal de traspaso de mando. Y por otro tema también que tiene que ver con el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador formoseño Gildo Infran. Dos temas para consultar con el doctor Pablo Manili. Doctor Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, Liliana y audiencia, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, para dar continuidad al tema que lo desarrollamos con usted en el programa del lunes, hoy se dio a conocer que la justicia rechazó el reclamo del ex senador entrerriano Edgardo Cuéllar y ratificó la legitimidad de la sesión que lo expulsó del Senado, ¿no? Considerando que el Senado actuó en uso de sus facultades constitucionales y no le dio entidad la justicia a la polémica por Villarroel. Finalmente la justicia determinó lo que todos ustedes constitucionalistas opinaron al respecto, doctor Manili. Sí, vamos a repasar un poco para la audiencia. El Senado se reúne y en los términos del artículo 66 de la Constitución lo expulsa a Cuéllar. Allí el presidente de la Nación sale a hablar, algo que nunca tendría que haber hablado, porque salió a decir que la sesión del Senado era inválida. Y un presidente no puede opinar sobre la validez de los actos de otro poder, por lo cual debería haberse llamado al silencio. También hubo otros que opinaron en ese sentido, como Macri, como la señora Vidal, diciendo que la sesión era inválida. La sesión era plenamente válida. Primero, porque la señora Villarroel, como el propio presidente Milei reconoció, no había asumido la presidencia de la Nación porque el escribano general de gobierno no la encontró. Entonces no pudo hacer el acta, por lo tanto, ella no había asumido como presidente de la Nación. El presidente seguía siendo Milei hasta el momento en que se tomó el avión, y a partir de ese momento hubo en la Argentina acefalía aproximadamente 7 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. En segundo lugar, el Senado actuó conforme a derecho porque la Constitución le confiere facultades al Senado para expulsar a uno de sus miembros cuando entienda que hay inhabilidad moral. No se le pide un juicio, no se le pide que haya cometido delito, no hay que darle traslado ni hay que darle derecho de defensa al senador. La Cámara tiene plenas facultades para autodepurarse y para expulsar a aquellos que ella considera, con mayoría de 2/3, que incurrieron en una inhabilidad moral. Bueno, en ese marco, Cuéllar al día siguiente presenta un amparo. Hoy salió la sentencia del juez de primera instancia que rechaza ese amparo. Como decimos los abogados, lo rechaza in limine, o sea, de entrada, sin siquiera tramitarlo, por entender que no procede. Yo no comparto todos los argumentos del juez, sí comparto el fondo de la decisión. O sea, el rechazo del amparo yo lo anticipé en todos los medios desde el viernes pasado. Los argumentos son, a mi criterio, con todo respeto, un poco confusos, porque el juez primero dice que el Senado actuó conforme a derecho, porque había pedidos de sesión especial,
porque había mociones para la expulsión y otras para la suspensión de este senador, pero después termina diciendo que en realidad esto es una cuestión política no justiciable y que entonces la justicia no se puede meter. Exacto. O sea, primero analiza la cuestión, pero después dice que es no justiciable. O sea, ahí es donde veo yo alguna contradicción. Yo creo que el juez convalida la decisión del Senado implícitamente y además dice, porque esto sí lo dice expresamente, que como se juntaron 60 votos, aunque la sesión la hubiera dirigido Villarroel o el ratón Mickey, los 60 votos estaban. O sea, ¿en qué cambia que la haya presidido Villarroel o Juan o Pedro? No cambia nada, porque los votos estaban. Villarroel no votó, Villarroel simplemente abrió la sesión, nada más. Así que la justicia hoy rechazó este amparo presentado con Cuéllar. Repito, creo que está muy bien rechazado, creo que algunos argumentos se podrían haber mejorado, pero bueno, la decisión es satisfactoria. Obviamente Cuéllar puede apelar e incluso, como se trata de una cuestión de urgencia, podría presentar un persaltum para ir directamente a la Corte Suprema. Le doy acá una primicia, esta cuestión podría llegar a ser tratada por la Corte en un persaltum, o sea, que no vaya a la Cámara de Apelaciones, sino que del juez de primera instancia vaya directo a la Corte. ¿Vamos bien hasta aquí? Totalmente. Bueno, entonces, Cuéllar afuera, amparo rechazado, posible apelación o persaltum ante la Corte. Nosotros los abogados siempre decimos que la nulidad por la nulidad misma no procede, ¿no? Lo que estaba planteando Cuéllar de alguna manera era la nulidad por la nulidad misma, porque el juez lo dijo, no cambia nada quien haya presidido la reunión. Así que bueno, ese tema creo yo que por ahora nos va a dar un poco de tranquilidad y es bueno que la democracia se autodepure, ¿no es cierto? Recordemos que este senador había sido elegido por Unión por la Patria, o sea, por el kirchnerismo, y de golpe empezó a votar a favor de la Libertad Avanza, o sea, del presidente Milei, acompañó varios proyectos del gobierno y de golpe después apareció con un montón de dinero que antes no tenía, porque si yo mal no recuerdo, me han contado los comprovincianos de él que había hecho su campaña electoral en Sulqui, porque aparentemente muchos fondos no tenían, ahora los tienen, ¿no? Raro. Pero bueno, vamos sí. a otro tema. Sí, pero antes de pasar al otro tema, Formosa y la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema. En caso que acuda en persaltum a la Corte tiene un plazo, un término para expedirse sobre el tema, doctor Manili? No, la Corte no tiene plazos, pero tratándose de una cuestión urgente, de una cuestión institucional, yo me animaría a decir que en 3-4 meses lo resolvería. Bien. Yo he hecho persaltum de este tipo en cuestiones institucionales y recuerdo que la sentencia me salió en 3 o 4 meses, una cosa así. No es que va a tardar 2 años. Y para que asuma quién va a ocupar la banca en el Senado, reemplazándolo o completando el mandato de Edgardo Cuéllar, ¿tiene que esperar a que quede firme esta observación judicial que hizo el senador respecto a su expulsión o no tiene nada que ver? No, para nada. La acción judicial no suspende el normal ejercicio de las atribuciones del Senado. El Senado mañana mismo podría tomarle juramento al reemplazante. Bien. Bueno, ahora sí pasamos al fallo que ayer se dio a conocer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando inconstitucional la cláusula de la Constitución de la provincia de Formosa que establece la reelección indefinida o ilimitada para el cargo de gobernador y vicegobernador. Ayer nosotros entrevistamos al diputado nacional radical por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, que es uno de los que integra este frente amplio que presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Y le digo así, de manera muy, pero muy sintética, lo que analizó y opinó el diputado respecto a este fallo de la Corte. Primero dijo que la Corte le está diciendo a Infran que no tiene legitimidad para la función de gobernador actual.
que Ifrán debería renunciar y, de acuerdo a la vía institucional establecida en la propia Constitución de Formosa, debiera llamar a nuevas elecciones provinciales. Y en caso que Gildo Ifrán no acate lo ordenado por la Corte, este diputado estaría solicitando la intervención federal. ¿Cómo interpreta usted este fallo de la Corte respecto a la reelección indefinida y a la declaración de inconstitucionalidad en Formosa, doctor Manili? A ver, en primer lugar, lo felicito al diputado Carabajal y a quienes iniciaron esta acción, me saco el sombrero, estas cosas hay que hacerlas. En segundo lugar, la Corte no dice exactamente que el mandato actual es ilegítimo. Ese es un análisis político que hace el diputado y es legítimo como cualquier análisis político. Lo que la Corte dice sencillamente es: el artículo 132 de la Constitución de Formosa es inconstitucional porque no es republicano que exista una reelección indefinida. Eso genera autoritarismo, eso viola el principio de periodicidad de los mandatos, viola la posibilidad de alternancia en el poder, por lo tanto no es republicano. Si bien hay que respetar las autonomías provinciales, dice la Corte, las provincias a su vez en sus constituciones, por mandato del artículo 5 de la Constitución Nacional, tienen que respetar el régimen representativo y republicano. Las constituciones provinciales no pueden ser antirrepublicanas. Esto es lo que dice la Corte. No habla en concreto del señor Ifrán. Sí, cita que ya lleva 8 mandatos, que asumió en el año 95, que antes de eso también había sido vicegobernador. Dice la Corte que la reforma de la Constitución la promovió él justamente para cambiar el artículo y permitir la reelección indefinida, pero cuando decide la causa, en la parte resolutiva de la sentencia, no habla de Ifrán, habla de la Constitución de Formosa y dice que es inválido ese artículo. Y que la provincia de Formosa debe convocar a su poder constituyente para reformarlo. ¿Sí? Hasta ahí es lo que dice la Corte. El resto ya está en el terreno de la política. Y podemos compartir o no lo que dijo el diputado Carabajal, a quien, reitero, felicito. Pero la Corte no dijo que este mandato es ilegítimo, dijo que la reelección es ilegítima, la reelección indefinida. ¿Sí? Y respecto a los votos de los ministros de la Corte, ¿tuvieron distintos criterios o todos votaron en idéntico sentido, por unanimidad, o con distintas interpretaciones? Es un fallo unánime firmado por los doctores Rosati, Rosenkrantz, Maqueda, que ya se va, y Lorenzetti. Firmaron los 4 unánimemente. ¿Y en el mismo criterio? Maqueda, sí, unánime. El fallo es unánime, no hay disidencia ni votos separados. Recordemos que el doctor Maqueda el 29 de diciembre cumple los 75 años y por lo tanto tiene que retirarse, ¿no es cierto? Va a quedar vacante su plaza. Lo ideal hubiera sido, esta acción fue presentada el año pasado antes de la realización de las elecciones provinciales en Formosa. Habiéndose expedido la Corte a un año que Gildo Ifrán lleva en su mandato de haber sido reelegido, ya perdí la cuenta. Lo ideal hubiera sido que la Corte se expidiera antes de que se produjeran las elecciones, doctor Manili, y no un año después. Sí, realmente hubiera sido lo ideal, pero tampoco dan los tiempos, ¿no es cierto? Cuando se inicia la acción en la competencia originaria de la Corte, o sea, directamente ante la Corte, primero hay que correrle traslado a la otra parte para que la provincia ejerza su derecho de defensa, después tiene que dictaminar el Procurador General de la Nación. Hay tiempos, bastante rápido salió, un año es rápido. Pero la Corte en esto, y es muy interesante su pregunta, porque me lleva a decirle esto, la Corte fue muy cauta, la Corte fue muy prudente. Y hay un viejo principio jurídico, un viejo adagio que dice que la principal virtud de los jueces es la prudencia, ¿no es cierto? La Corte fue muy prudente, no habló de Ifrán, no lo invalidó personalmente. Lo que dijo fue: es inconstitucional y es antirrepublicano y es antidemocrático que haya una reelección indefinida y que una persona pueda estar tanto tiempo en el poder.
Esto es lo que dijo en síntesis la Corte. En relación al artículo de la Constitución de Formosa que lo habilita justamente para esta reelección indefinida. No personalizó. No lo personalizó, exactamente. Pero, y ahora, Ifrán, el gobernador formoseño, puede cumplir tranquilamente su periodo de mandato, que fue reelecto el año pasado, doctor Manili. Mire, eso ya es un tema que la Corte deja librado al Poder Constituyente Provincial. La Corte le da orden a la provincia de que convoque a su Poder Constituyente para que reforme la Constitución. Y expresamente dice, yo no le voy a decir cómo la tiene que reformar. Expresamente lo dijo la Corte, ¿eh? Yo no le voy a dar la receta de cómo reformarla. Pero ustedes tienen que reformarla de modo tal que sea una Constitución republicana y democrática, sin reelección indefinida. Con lo cual, la provincia va a tener que reformar la Constitución en un plazo prudencial. No le pone plazo la Corte, no le puso plazo. Tal vez hubiera sido bueno que le ponga un plazo a lo mejor de 6 meses, pero bueno, la Corte, y repito, fue muy prudente. Y una reforma podría decir que es válida una reelección, a lo sumo 2 reelecciones. Ninguna provincia tiene 2 reelecciones, las que tienen una. Es decir, 2 mandatos, ¿no? Una reelección, 2 mandatos. Y, bueno, hay que ver qué dice la constituyente provincial. Hay que ver si dicen que el actual mandato de Ifrán se cuenta o no se cuenta. Lo que quiero recalcar es que este fallo no es aislado, esto es una serie de fallos que vienen siendo dictados en el mismo sentido. El primero fue allá por 2015, creo, Unión Cívica Radical de Santiago del Estero contra Santiago del Estero, prohibiendo la reelección de un gobernador. Después hubo otro fallo relacionado con la provincia de Santa Fe. Después hubo otro fallo relacionado con la provincia de Río Negro. Después vino Tucumán. Después vino San Juan. O sea, no es que la Corte personalizó el tema. La Corte viene fallando en este sentido desde hace años, ¿no? Yo diría unos 10 años más o menos, ¿no? Entiendo. Para que no se interprete que es que se está personalizando con el, digamos, en el gobernador formoseño que tiene nombre y apellido Gildo Ifrán, sino lo que usted está señalando que ya viene con antecedentes respecto a esta materia, reelección indefinida, ya viene sentando posición al respecto. Exacto. Los casos son todos distintos, ¿no? Como siempre, los casos nunca son iguales. En un caso había una persona que había sido vicegobernador y después gobernador y ahora quería volver a ser gobernador y que no se cuente el primer mandato. En varios de estos casos que mencioné había un problema de interpretación de las normas provinciales. Acá no, acá era la validez de la norma provincial. Directamente la Corte dijo, la norma es inválida, no es que la interpretaron mal o forzaron, no, la norma no va. Ahora, en Formosa ya ha aprobado la legislatura la ley de iniciativa de reforma constitucional. Tienen que llamar a elecciones de convencionales constituyentes para reunir la convención justamente y proceder a la reforma de la Constitución. Ahora, me quedó picando lo que usted dijo. Si el Poder Constituyente de la provincia de Formosa decide una reelección o 2 reelecciones, es decir, 3 mandatos consecutivos o 4 consecutivos, ¿no estaría contrariando lo que dispuso la Corte en este fallo, doctor Manili? Yo creo que hasta 2 mandatos consecutivos estaría legitimada para hacerlo. ¿Por qué? Porque es el promedio del resto de las provincias, porque es lo que establece la Constitución Nacional para el presidente de la Nación. Una reelección. Una sola reelección. Ya si entramos en el terreno de 3 o 4 mandatos, me parece que ahí sí ya estaría contradiciendo al menos el espíritu del fallo de la Corte. Bien. No la letra, porque no lo dice la Corte, pero sí el espíritu de este fallo, ¿no? Otra pregunta. Gildo Ifrán
asumió en su reelección el 10 de diciembre 2023. Es decir, se ha cumplido un año, tiene 3 años más para completar ese mandato de reelección de 4 años. Se reforma la Constitución, supongamos, se establece la cláusula que permite solamente una reelección y se interpreta que estaría habilitado nuevamente a ser reelecto porque estamos en una constitución nueva en la provincia de Mendoza, en la provincia de Formosa, y por lo tanto está habilitado nuevamente a ser reelecto. ¿Esa puede ser una interpretación? A ver, esa fue una trampa muy común que hicieron muchos gobernadores, ¿no? Constitución nueva. Reformar la Constitución, es decir, el mandato anterior no cuenta, yo tengo los 2 mandatos que dice esta Constitución. Eso fue común en varias provincias. Incluso en la Constitución Nacional, si analizamos bien lo que ocurrió en 1994, el señor Menem había asumido 6 meses antes su mandato, lo asumió en junio en vez de asumirlo en diciembre, estuvo los 6 años y después con la nueva reelección estuvo 4 años más y después intentó la reelección y la Corte lo paró. Y eso que era la Corte de la mayoría automática que él mismo había formado con amigos de él, ¿cierto? En el caso Ortiz Almonacid de 1999, la Corte Suprema lo paró al presidente y dijo, basta, usted ya tuvo 2 mandatos. Yo creo que ese precedente aplicaría a una eventual, su pregunta es hipotética, ¿no? Por eso digo, a una eventual pretensión de no computar los mandatos anteriores y hacer 2 mandatos más. No, yo creo que la Constitución hay que reformarla y este señor no se debería volver a presentar como candidato, no debería estar habilitado a presentarse como candidato. Pero sí está habilitado a completar este periodo de mandato, los 3 años más. Yo entiendo que no hay impedimento para eso, porque la Corte no lo dice. Yo entiendo que no hay impedimento para eso. A ver, no me gusta, pues si usted me lo pregunta personalmente, no me gusta que una persona se quede después que le dijeron que la Constitución por la cual lo eligieron es inválida, ¿no es cierto? Pero no veo forma, ¿no es cierto?, según este fallo, siempre según este fallo, no veo forma de evitar que se quede hasta el final del mandato. Tendrían que la oposición iniciar otro amparo diciendo, bueno, mire, como ahora la Constitución ya sabemos que es inconstitucional, usted debe cesar en este mandato. Pero eso ya sería otro juicio. Sí, yo ayer se lo expresé al diputado Fernando Carvajal, no lo veo realmente al gobernador de la provincia de Formosa renunciando a su cargo y convocando nuevas elecciones. Realmente. No, para nada. Una persona que lleva 30 años en el poder es muy difícil que lo deje, pero lo va a tener que dejar. Bueno, ¿algo más que pueda aclararnos sobre este tema, doctor Pablo Manili, antes de despedirlo? No, de este tema no. Hubo otra novedad importante esta semana, que es que la Corte Suprema dictó un reglamento para funcionar ahora cuando se vaya el doctor Maqueda con 3 jueces. Sí. Entonces dictó un reglamento acerca del modo en que se van a suplir esas 2 vacantes en caso que no haya acuerdo. Mientras haya voto unánime de los 3 que están ahora, ya hay una mayoría, ya el fallo puede salir. Es decir, si Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti votan del mismo modo, sale el fallo. Si alguno de ellos entra en disidencia, hay que convocar a conjueces para llenar las vacantes. Esto es una clara señal que la Corte le mandó al gobierno, una señal política, podríamos decir, implícita, una sutileza, ¿no? Una clara señal en el sentido de que no debe nombrar jueces en comisión, que es una pretensión que sabemos que tiene el presidente actual. ¿Y cómo serían designados estos conjueces en caso de ser necesarios? Para cubrir, ¿no?, las 2 vacantes de los ministros. Sí, se establece un sistema complejo que no lo considero de mucho interés público, simplemente que si el secretario que lleva la causa ve que los votos vienen con disidencia, tiene 15 días para comunicarlo al Pleno de la Corte allí va a convocar a los conjueces. Es un procedimiento, pero es una señal política. Sí, ¿no? Pero esos conjueces son jueces en ejercicio. Son camaristas federales, Bien. de las cámaras federales de apelación, Bien. que se sortean y van a integrar la Corte Suprema para un caso en particular.
No es que se sientan en la Corte, ¿no? Es simplemente fallan en un caso, cuando no haya unanimidad entre los 3 jueces de la Corte actuales. Esto en relación porque ahora que ya ha renunciado el ministro Maqueda y todavía no han sido designados los 2 ministros de la Corte para cubrir la vacante de Elena Hayton y ahora del doctor Maqueda. Eso nos estamos refiriendo. Exactamente, lo que yo entiendo, lo que yo leo entre líneas, es que esto es una clara señal de la Corte hacia el gobierno, diciéndole ni se les ocurra nombrar jueces por en decreto, comisión. Por decreto, claro. Una barbaridad. Si no, siguiendo el procedimiento constitucionalmente establecido, es decir, con el acuerdo del Senado. Acuerdo del Senado con 2/3. La Constitución exige una mayoría muy agravada para la designación de jueces de la Corte. Tienen que ser personas intachables y con un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas para juntar los 2/3 de los votos. Cuestión que se ve muy difícil hasta ahora en el Senado de la Nación, ¿no? Tanto para Ariel Lijo como para García Mansilla. Se ve bastante complicado, sobre todo para el primero de los que usted mencionó, ¿no es cierto? Sí. Bueno, doctor Pablo Manili, un placer como siempre dialogar con usted. A nosotros ya nos quedan muy pocos días para finalizar el ciclo 2024 de Dialogando y estaremos reanudando el lunes 3 de febrero del 2025 porque en enero nos tomamos un receso. Y si no nos volvemos a comunicar, primero que todo agradecerle siempre su buena disposición cada vez que lo requerimos, además por supuesto de la claridad conceptual que tiene y que habla en un idioma accesible para el común de la audiencia que no son especialistas en esta materia, ¿no? Así que mi profundo agradecimiento y nos estaremos reencontrando en el 2025 si usted nos lo permite. Un cariño grande, hasta luego. Buenas noches. El doctor Pablo Manili, constitucionalista, doctor en Derecho, primero informando sobre este rechazo in limine del amparo presentado por el senador expulsado Edgardo Cuéllar para declarar inválida la sesión de Senado que lo expulsó justamente, ¿no? La sesión es válida, está firme y no es cuestionable la presidencia de Victoria Villarruel. Y luego entrando de lleno en este tema, que ayer lo tratamos con el diputado Fernando Carvajal en relación a la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la Constitución de Formosa que establece la reelección indefinida en los cargos de gobernador y vicegobernador. Es muy cierto lo que aclaró el doctor Pablo Manili. El fallo de la Corte no personaliza, no hace mención con nombre y apellido del actual gobernador reelecto Gildo Ifrán. La Corte hace mención a esa cláusula y lo fundamenta, es un fallo extenso de alrededor de 57 páginas, si no mi memoria no me falla, en donde no personaliza, no habla de Gildo Ifrán, habla de los principios republicanos, democráticos y ataca a ese artículo de la Constitución de la provincia de Formosa que la Corte entendió que no está de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y por lo tanto declara la inconstitucionalidad de ese artículo que permite, que admite la reelección indefinida. El doctor Manili entiende que aunque no le guste, como la Corte no habla específicamente, no hace mención ni establece que el actual gobernador formoseño está imposibilitado de cumplir el periodo de mandato por el cual fue electo el año pasado, entiende que no estaría inhabilitado constitucionalmente por el fallo de la Corte
a cumplir ese periodo de mandato. Lo que sí debe hacer es convocar al Poder Constituyente, es decir, debe convocar para que se reforme la Constitución de la provincia de Formosa, y precisamente ese artículo 132 debe ser adaptado de acuerdo a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso sí, lo ordena, no le da plazos, no establece plazos, es decir, que el gobernador de Formosa puede tomarse su tiempo para convocar a la convención constituyente. Y respecto a esa pregunta, ¿no?, que puede interpretar que como se va a estar ante una constitución nueva, estaría habilitado como para otro periodo de mandato más. También nos aclaró que ya hay antecedentes de fallos de la Corte en ese sentido.